En vivo aquí en tu canal Reacciona You Know desde Panamá 507. Gracias por todo el apoyo que le dan al canal, indiscutiblemente. Y no me refiero al canal de Panamá, porque hay mucha gente que me sigue que no le da el apoyo al canal de Panamá. Por tanto escándalo de corrupción que tenemos a lo largo y ancho de la historia de nuestra república. Y hoy quiero hacer un live con quiero encontrar las reacciones a nivel de las redes sociales de lo que está diciendo la gente y también tu opinión que estás viendo este live y que me comentes, por supuesto, qué te parece estas decisiones que ha tomado el Congreso de los Estados Unidos en estos momentos, en donde se ha estado hablando de medidas enérgicas y sanciones en contra de Panamá, sobre todo contra las banderas panameñas, contra el canal. Hablan de la repercusión sobre el tratado, que si va, que si no va. Tenemos aquí la información, vamos a escucharla a continuación. Y quiero decir, hay ciertas cosas que podemos hacer como contramedidas, como, ya sabes, sancionar barcos panameños. Podrían ser buques insignia panameños. La bandera panameña es una de sus principales fuentes de ingresos, es la número uno. Es lo que llamamos una bandera de conveniencia en el mundo. Hay varias otras y creo que me gustaría responderte por escrito. Creo que tratados como este demuestran que los países realmente necesitan pensar mucho antes de entregar activos estratégicos. Porque Mira los eso. Estados Unidos son libres de cancelar este tratado en cualquier momento. No, eso es falso. ¿Este tipo quién es? Estados Unidos no puede cancelar un carajo de nada. El tratado, aquí es donde tiene que haber docencia, y por eso es que yo digo, ¿dónde está la representación de Panamá en el Senado de los Estados Unidos el día de hoy? Una vergüenza diplomática por parte de José Raúl Mulino y el impresentable de Javier Martínez Hacha. Las cosas como son. Retirarse del tratado, por así decirlo. Pero dado que los Estados Unidos han transferido el control y la soberanía de la zona del canal a Panamá, la cancelación del tratado no necesariamente revertiría esa concesión. Exacto, pueden cancelar el tratado que tú quieras, pero Estados Unidos revertió el canal de Panamá el 31 de diciembre de 1999. Estamos hablando de algo muy serio y muy delicado. Ellos realmente están hablando en el Senado el día de hoy de quitarnos el canal de Panamá, poner bases militares. Escucha esto. Concesiones que tienen que ver con el control soberano. Vamos a ver que tenemos otra reacción en vivo aquí en estos momentos. En Colombia, la tensa situación lleva a los reincorporados. Tenemos una entrevista en vivo, pero vamos primero con esta. Esto es importante. Por ejemplo, Israel hizo un acuerdo con Líbano para ceder territorio marítimo a Oye, Líbano eso. a cambio de paz. Hace apenas 2 años no consiguió la paz. No está claro que pueda simplemente cancelar y recuperar ese territorio. Ahora, es el caso que Estados Unidos sí puede tomar todo tipo de medidas para insistir en la neutralidad, y neutralidad significa poner a las empresas estadounidenses en funcionamiento o tomando otras medidas. Eso es algo que se puede hacer, pero un tipo de control territorial no es un remedio claro, a menos que sea algo que solo acompañe los pasos necesarios. Ahí está redondando en lo que dijeron del tema de una amenaza real, como una invasión de otro país, ahí sí. Pero como vi en un video la vez anterior, Estados Unidos puede fabricarnos una pequeña guerra. Puede hacer un ataque de falsa bandera, atacar a Panamá para tener la excusa para entrar con ahora sí las bases militares. Panamá tiene que ser muy, muy diplomático y muy negociador. Y con esa risita de José Raúl Mulino anoche, que tenemos aquí el video rapidito que te lo quiero poner porque hay mucha información que se está dando en estos momentos debido a estas declaraciones. Mira estas declaraciones de Mulino, mira esto. Ustedes son una empresa conocida mundialmente, una empresa americana, 100% espero, ¿no? Que no me salga un chino por ahí. Primero que eso fue atrevido y falta de respeto. O sea, tú no puedes quedar bien con alguien para quedar mal con el otro. Panamá está jugando un juego diplomático muy delicado, porque tanto China es potencia como Estados Unidos es potencia, y evidentemente Donald Trump ha reconocido
con sus actitudes y con su comportamiento de que China le ha tomado la ventaja en el liderazgo mundial comercial, económico y tecnológico. Prueba de ello, vaya usted a ver que ChatGPT, por ejemplo, está por debajo ahora de su nueva aplicación, que ya me descargué, que ya me la descargué y te la voy a mostrar aquí para que veas que no es mentira, que me descargué una aplicación que es china. ¿Esto para qué? Que se llama, mira, aquí está. Hola, soy DeepSeek. Ahí está. Utilícenla, es súper rápido. Le puedo preguntar, por ejemplo, una simple pregunta. Una simple pregunta. Una pregunta que te quiero hacer. China y Estados Unidos, ¿cómo es su relación actualmente? Vamos a ver. La respuesta es la siguiente. Mira lo que sale. La relación entre China y Estados Unidos es compleja. Mira todo lo que sale aquí. De una vez. Mira. Años luz se lo lleva por ventaja. Y lo acabo de hacer aquí en tiempo real con la aplicación DeepSeek. Ya me la descargué. Ya la tengo. China está a la vanguardia. ¿Cuándo vas a abrir los ojos? Deja de estar pensando que Papi USA es la única potencia. Yo lo dije en un video anterior. ¿Cuántos trenes bala has visto en Estados Unidos? Vaya usted a ver el metro, el subway. Brother, esto es decadencia. Y como Estados Unidos está en decadencia, quieren desbancar a China. Ojo, jamás estoy diciendo con esto de que yo prefiero venderle el canal de Panamá a los chinos que a los Estados Unidos. Panamá tiene que ser soberana del canal de Panamá. Yo quiero que tú entiendas esa parte. Panamá tiene que ser soberana, pero no con la bola de corrupción que tenemos en la administración actual. Por eso es que panameños como yo no saldrán a defender al canal de Panamá, que no me pertenece y que tampoco te pertenece a ti. Entiéndelo. Porque no nos tiene que tocar nada de dinero del canal de Panamá. Pero claro que no, vamos a suponer que no, pues, que no nos toque nada. Pero ¿dónde están las escuelas, las carreteras, los hospitales, las oportunidades de empleo para los panameños que tienen que salir producto del canal de Panamá? Y también la mejora de la cuota obrero patronal de la Caja del Seguro Social, el sistema de vejez, invalidez y muerte del Seguro Social, los medicamentos, el oncológico. ¿Quiere que siga? ¿Cuándo voy a parar? Nunca voy a parar, porque el canal de Panamá no ha reflejado un beneficio para los panameños en los últimos 25 años que está bajo administración estadounidense. Así de simple. No es estar en contra de la izquierda o de la derecha y tus banderitas ideológicas. No se trata de eso. Se trata de que esto es un negocio y Estados Unidos está perdiendo en el negocio. Y lo está demostrando Donald Trump con su actitud. Entonces, ¿qué quiere hacer Donald Trump? Quiere tener el control. Este tren lo iban a hacer los chinos. Y ahora sale Mulino de que ojalá que no me salga ningún chino. Es un comentario desacertado, desafortunado, falta de respeto, xenófobo al 100%. Una vergüenza. Muy lamentable. Pero bueno, estas son las frases que dañan las relaciones diplomáticas en los países. Pero ¿qué podemos esperar de un presidente que ha puesto a Javier Martínez Hacha, que ha demostrado ser un impresentable? Y por supuesto nuestros embajadores que tenemos en Reino Unido, en la India y en Ecuador, que ni siquiera saben cuál es la capital de Ecuador. Dicen que es Quito. No, que Quito es un país. No, que yo conozco a Darien porque yo he ido a San Blas. ¿Te acuerdas? Una vergüenza, hermano. Y aquí la gente, los palmeros, ¿no? Los palmeros aplaudiendo esta clase de declaraciones irresponsables por parte de José Raúl Mulino. Que la bravuconada que tiene José Raúl Mulino debería llevarla al Senado el día de hoy. ¿Pero por qué no fue? ¿Por qué no fue nadie de Panamá a defender el canal? Porque los hijos de la cocinera como tú y como yo estamos acá y no nos van a pagar el vuelo. Porque a Saúl Méndez, a Toribio, a Zulay Rodríguez, a Lugo You Know, no le pueden pagar el pasaje. Págame el boleto, Mulino, y yo voy a frentear mi canal de Panamá. Aunque no me toque nada, pero yo no voy a permitir que estén hablando mal de mi país. Yo no voy a... Mira, aunque no me toque nada del canal de Panamá, yo no voy a permitir que le estén faltando el respeto a mi país. Porque lo que hicieron hoy en el Senado es agarrar a Panamá como un trapeador. Nos han trapeado por todo el Senado hoy. ¿Y dónde estaba un panameño defendiendo eso allá? ¿Dónde están los cocotudos? ¿Te das cuenta lo que son estas ratas que apenas que vienen el primer bombazo salen volando de Panamá?
¿Te das cuenta? Estas son las cosas que yo quiero que tú veas. Que le pongas atención. Que le pongas cuidado. ¿Dónde está el chat? ¿Qué dice la gente? Estas son las cosas que yo quiero que los panameños abran los ojos y despierten. Porque estamos dormidos en el sueño eterno, pareciera. Una vergüenza. Estamos dormidos. Totalmente dormidos. Para apoyar el canal, ya lo saben, ahí está el super chat, también está el Yapi. Vamos a hacer una encuesta aquí rapidito. Quiero hacer una encuesta. ¿Quién tiene la culpa del tema del canal? Los chinos. Voy a ponerlo para que la gente diga lo que quiera. Aquí la gente va a opinar. La corrupción de los políticos. ¿Quién más puede ser? La junta directiva. Los oligarcas panameños. Y por último voy a poner aquí el Yapi. No, espérate, no, espérate, no. La ambición, la desesperación de Trump. Desesperación de Trump. La desesperación de Trump. Y aquí está el Yapi 62198272 para que apoyen al canal siempre. Gracias por el apoyo, por supuesto. Vamos a mostrarle más imágenes exclusivas de lo que está pasando en tiempo real en estos momentos con el tema del canal de Panamá. Entrevista exclusiva y también, para apoyar el canal. Claro, ¿dónde está? Cerrar, para apoyar el canal, Yapi 62198272, porque quiero a todo el mundo que, fíjate, no, y me gusta el debate. Quiero ver el debate de todos ustedes aquí a continuación. Vamos de una vez con imágenes exclusivas. Chiste, aquí. ¿Dónde está Zulay? Escucha esto. Gracias. Me dijeron que el senador Young está en camino, así que voy a hacer un par de preguntas y darle unos minutos para que llegue. Presidente Sola, tienes un profundo entendimiento de Panamá y del canal por experiencia personal. ¿Qué cosa tienen experiencia de qué? Experiencia tenemos los panameños. Además de tu trabajo en la Comisión Federal Marítima. Un ejemplo de la influencia de China con el gobierno panameño fue el esfuerzo por apoderarse de tierras cerca del extremo del Pacífico del canal para construir una nueva embajada china, incluyendo su terreno. Puede describir su experiencia personal, incluyendo cómo Panamá ignoró los derechos de propiedad al buscar complacer a China con la nueva embajada. Cuando Panamá se entregó a Belt and Roads, nos dijeron que esa concesión iba a ser nacionalizada. Luego lo que hicieron fue rescindir nuestra concesión para la propiedad. Íbamos a construir el puerto de cruceros por $30 millones. Fondos privados de EEU le dieron la concesión a un competidor chino y le pagaron hasta la fecha $300 millones. Vamos a ponerle una pausa porque tenemos información en vivo. Escuchamos aquí, vamos a escuchar. Tenemos información en vivo, escuchamos. Del canal resulte desfavorable para sus intereses. Escuchemos. La FMC continuará monitoreando las prácticas de fijación de precios del canal y considerará revisiones amplias del sector marítimo de Panamá. La FMC tiene autoridad para imponer remedios significativos, incluyendo multas y restricciones sobre buques de bandera panameña que entren en puertos de Estados Unidos. En conclusión, el canal de Panamá es vital para nuestra economía, con más del 75% de su tráfico destinado a nuestros puertos. Salvaguardar la independencia de la ACP y abordar los desafíos planteados por el gobierno general son esenciales
mundiales para mantener la competitividad de Estados Unidos en una economía global. ¿Escuchan? Estados Unidos teme que en caso de guerra, por ejemplo, otras potencias extranjeras pueden ejercer presiones para que se gesten planes contra la soberanía estadounidense. Indican que tal como se maneja el canal no resulta conveniente para Washington. Todo ello de cara a la visita del secretario de Estado Marco Rubio a Panamá, sumado a las ya anunciadas amenazas de Donald Trump de querer recuperar el control de la vía. Esto pese a estar administrado por manos panameñas desde 1999. En este contexto, el expresidente Martín Torrijos llamó a la unidad nacional frente a lo que... Martín Torrijos, en exclusiva. Escuchamos a Martín Torrijos a continuación. Impresentable de Martín Torrijos. Vamos a escuchar a Martín Torrijos ahora, que ahora es el más patriota de los panameños. Ya lo veré en Dominicana, huyendo. No saben de nuestra lucha, que no saben de nuestra territorio, y mucho menos de tratar nuestra vida, y para eso tenemos que estar preparados. Entiendo la verdad, para eso no ganamos con sacrificio. Problemas técnicos. Ya no hay bases militares, se acabó el tiempo de la presencia extranjera. No necesitamos quien nos venga a enseñar a manejar nuestro canal. Somos expertos. Logramos sacar un canal que estaba obsoleto cuando lo recibimos, ampliarlo, y yo estoy seguro que el próximo paso, que debe estar muy cerca, estaremos hablando del próximo canal y cómo este canal, que ya está al 80% de uso, puede convertirse nuevamente en el centro de un montón de operaciones del comercio mundial. Qué lindo suenan las palabras de Martín Torrijos, pero ahora te voy a mostrar algo de Martín Torrijos ahorita que te va a llamar la atención. Hay intereses, ahora te lo voy a demostrar. Vamos a escuchar esta entrevista aquí. Añade que evidencia lo desfavorable y costoso que le sería a Estados Unidos transportar la mercancía por vía terrestre, sumado a la falta de trabajadores por las deportaciones masivas de migrantes. Estados Unidos ahora argumenta que esos son precios inalcanzables, así dice, que en las palabras de Trump se deja sentir como hace una superlativa forma de decir que los precios son exorbitantes, pero si nosotros analizamos el costo que podría tener para los Estados Unidos el traslado por la vía terrestre desde la producción del este de Estados Unidos, de la costa este hacia la costa del oeste, el valor del tránsito de las mercancías en sus carreteras y sus trenes sería muy alto, sin contar que ahora que están expulsando a los migrantes, pues no habría estibadores para cargar, operadores de maquinaria para mover las grúas y colocar los contenedores. En realidad, la existencia del Canal de Panamá en las condiciones que están son muy benéficas para el comercio norteamericano. Les puede significar mucha ganancia transportar por esa vía a otras. Y otro foco de tensión por las polémicas declaraciones de Donald Trump crece en el Ártico. Por supuesto, Groenlandia es el otro tema, pero lo voy a dejar ahí. Voy a dejar a Groenlandia para otro momento. Ahorita mismo es la narrativa que está desmontándose aquí en vivo en tu canal YouKnow. Me encanta esto, pero antes quería terminar, voy a volver con este video en breve, pero antes quería terminar mostrándote a un Martín Torrijos defendiendo el canal de Panamá capa y espada, pero lo que tú no sabes quizás, o has olvidado, ¿verdad? Lo que tú no sabes o has olvidado o desconoces totalmente en este momento es por qué no fueron al Senado. Ayer el presidente José Raúl Mulino sostuvo una reunión con asesores, miembros del Consejo de Relaciones Exteriores y negociadores de los tratados Torrijos-Carter y expresidentes de la Junta Directiva de la ACP. En el encuentro también participó José Miguel Alemán y Eloy Alfaro, embajadores de Panamá en Estados Unidos y en las Naciones Unidas, respectivamente. ¿No deberían estar ellos en Washington, merodeando por el lado del Senado? Hoy se celebra la audiencia convocada por Ted Cruz, el republicano de origen latino, sobre la supuesta influencia de China en las operaciones del canal. ¿Qué podría ser más importante que esto? Nada. ¿Qué podría ser más importante? Si Alfaro y Alemán querían estar en la reunión con Mulino, podrían haberse conectado por Zoom y ya. Vamos a ver aquí esta otra. La prima de Martín tampoco fue.
subadministradora del Canal de Panamá, rechaza la invitación del Senado porque llegó a última hora. Fue muy corto el tiempo. ¿Cómo recibo algo el domingo en la mañana para presentarlo el lunes en la mañana? Cuestionó la subadministradora de la vía interoceánica. Esta señora que estamos viendo aquí, ¿verdad? Es la prima, ¿verdad? Es de Martín Torrijos. Es la subadministradora del Canal de Panamá. Este hombre que defendía el canal hace un rato en la entrevista que vimos allí, y que por supuesto todos los panameños estamos sorprendidos del nivel de patriotismo de un hombre que cada 5 años se desaparece y vuelve a aparecer de su retiro allá en su isla hermosa, allá en Punta Cana, en República Dominicana. El muñeco que pasea cada 5 años aparece como el cometa Halley, y ahora sale a defender el Canal de Panamá, y estamos viendo aquí que nada más y nada menos la subadministradora es prima de Martín Torrijos. Aquí está la gente cocotuda que tenía que ir a defender el Canal de Panamá porque tienen el chenchen para agarrar un vuelo charter y llegar súper rápido a Washington DC y poder defender el canal en el Senado. No lo hicieron. ¿Qué están esperando? ¿Que venga Marcos Rubio y los panameños salgamos a la calle a protestarle a él? Porque eso es lo que quiere que hagamos, ¿verdad? Para que el panameño de a pie, el hijo de la cocinera, como tú y como yo, pongan los muertos, ¿verdad? ¿Dónde está uno de los hombres más pro-Trump que tenemos aquí, que es Mayer Mirachi, y el otro, el coquipelao Brose? Y tenemos aquí también a Irma Hernández y a todos los diputados de Vamos, que van a defender el canal y van a dar su vida. ¿Dónde están? ¿Por qué no fueron al Senado hoy? ¿Por qué no fueron al Senado a defender el Canal de Panamá hoy? ¿Por qué tenemos que ser nosotros los que tenemos que defender el canal? Resuelvan su verguero. Esa es la verdad. A ver, ¿qué está pasando? Ahí está el Yapi. Gracias, Jonathan, por tu comentario. Dice que todo es presidente. Ahí está el Yapi para el apoyo al canal. Muchas gracias. La corrupción de los políticos. No están poniendo a China. Aquí están diciendo la gente. La encuesta está saliendo aquí a continuación, señoras y señores. Aquí lo está viendo el pueblo panameño. 156 votos. La corrupción de los políticos, la razón principal por la cual Donald Trump está a punto de quitarnos el Canal de Panamá. Yapi 62198272. Gracias por el apoyo. De verdad que eso ayuda para que el canal siga creciendo con el contenido diariamente. La corrupción de los políticos. ¿Dónde está Juan Carlos Varela ahora hablando en estos momentos, diciendo algo al respecto de todo lo que está pasando? ¿Dónde está Juan Carlos Varela? ¿Verdad? Y escuchamos estas declaraciones que son más que lamentables, muy lamentables. Gracias. Me dijeron que el senador Young está en camino, así que voy a hacer un par de preguntas y darle unos minutos para que llegue. Presidente Sola, tienes un profundo entendimiento de Panamá y del canal por experiencia personal. Muchas gracias, Jen. Me acaba de mandar $8 de Super Yapi. Y quiero decir algo también al amigo Jen. Probablemente tu apellido es de origen chino, entonces los chinos me están apoyando a mí. Gracias. Además de tu trabajo en la Comisión Federal Marítima, un ejemplo de la influencia de China con el gobierno panameño fue el esfuerzo por apoderarse de tierras cerca del extremo del Pacífico del canal para construir una nueva embajada china, incluyendo su terreno. Puede describir su experiencia personal, incluyendo cómo Panamá ignoró los derechos de propiedad al buscar complacer a China con la nueva embajada. Sí, buena esa. ¿Puedes explicar cómo Juan Carlos Varela, es que voy a volver. ¿Puedes explicar cómo Juan Carlos Varela quiso complacer a China? Esa es la que tienes que decir. ¿Por qué no dice nombre y apellido de senador? Porque no fue Hugo You Know. No fuiste tú, querido compañero, amigo, hijo de la cocinera como yo. Fue Juan Carlos Varela y su gobierno que hicieron concesiones increíbles. Vamos a escuchar eso. Quiero que lo escuches. Escucha. Gracias. Me dijeron que el senador Young está en camino, así que voy a hacer un par de preguntas y darle unos minutos para que llegue. Presidente Sola, tienes un profundo entendimiento de Panamá y del canal por experiencia personal. Además de tu trabajo en la Comisión Federal Marítima,
Un ejemplo de la influencia de China con el gobierno panameño fue el esfuerzo por apoderarse de tierras cerca del extremo del Pacífico del canal para construir una nueva embajada china, Sí. incluyendo su terreno. Sí. Puede describir su experiencia personal, incluyendo cómo Panamá ignoró los derechos de propiedad al buscar complacer a China con la nueva embajada. Cuando Panamá se entregó a Belt and Roads, nos dijeron que esa concesión iba a ser nacionalizada. Luego lo que hicieron fue rescindir nuestra concesión para la propiedad. Oye eso. Íbamos a construir el puerto de cruceros por $30 millones, fondos privados de EEU. O sea, fondos privados de Estados Unidos iban a construir por $30 millones un puerto en la zona en donde ahorita estamos hablando de una embajada china, a orillas de la ribera del Canal de Panamá. Acuérdense también que en ese tiempo Panamá reconoce a China como una sola China, cosa que estoy de acuerdo porque Taiwán y China pertenecen a China. El mismo Estados Unidos, si no me crees, búscalo en Google. Estados Unidos reconoce que Taiwán pertenece a China. Un poco extraño también porque a su vez tiene bases militares en Taiwán y apoya al gobierno de Taiwán. O sea, por un lado apoya que China y Taiwán son una sola China. Oye eso. Y por otro lado tiene bases militares y control marítimo territorial estratégico para mantener cortito el expansionismo de China, por supuesto, en la región del Indo-Pacífico, ¿verdad? Entonces, estas son cosas, las incongruencias de geopolítica extrañas que tiene el gobierno, los gobiernos de los Estados Unidos, que están con la izquierda y están con la derecha. Vuelvo y lo repito, si tanto le importa la democracia a Donald Trump, ¿tú no crees que ya hubiera quitado el gobierno de Nicolás Maduro? Y más atrás, ¿tú no crees que hubiera quitado el gobierno de Daniel Ortega? Y más atrás, ¿tú no crees que hubiera quitado el gobierno de Díaz-Canel en Cuba? Y más atrás, ¿tú no crees que se le hubiera parado de tú a Putin? ¿Tú no crees que se le hubiera parado de tú a Xi Jinping? Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? No hubiera quitado a Lukashenko, ¿verdad? Que en estos días me equivoqué porque como acababa de ganar Lukashenko por 8ª vez consecutiva, imagínate. Ya sabemos obviamente que esa es una corrupción muy grande en Bielorrusia, pero me explico, lo que quiero decirte con todo esto es que a Donald Trump y a Estados Unidos le importa un carajo. Le importa un carajo a Estados Unidos la democracia de los países. Después, ¿qué hay para mí que yo gane, que no me jodan? Después que yo tenga el petróleo de Venezuela, a mí no me importa que esté Maduro. Ni siquiera este señor González Urrutia cuenta con el apoyo de Juan, ha superado el nivel de Juan Guaidó. No lo ha superado. Ni María Corina Machado, confusionada con González Urrutia, lo han superado. Porque a Donald Trump no le interesa. Si le interesara, yo hubiera invadido, yo hubiera formado una guerra. Y hay países que lo iban a apoyar, como Argentina de Milei, ¿verdad? Entonces, a eso vamos. ¿Qué le importa a Estados Unidos? Su guerra comercial con China. Ese es su rival. Su rival es su guerra comercial con China. Al gobierno republicano de los Estados Unidos de Donald Trump le interesa su guerra comercial porque es una guerra comercial con China. Seguimos escuchando la corrupción del gobierno en la época de Juan Carlos Varela. Escucha esto. Le dieron la concesión a un competidor chino y le pagaron hasta la fecha $300 millones para construir ese puerto de cruceros. Les va a tomar a los panameños 375 años recuperarlo. 375 años le va a tomar a los panameños recuperar ese gasto, esa inversión de los puertos. Eso hay que agradecérselo a Juan Carlos Varela, que pasará a la historia como un presidente muy oscuro y muy nefasto que debería estar subiendo y bajando escaleras, debería estar en el Senado en estos momentos y no escondido en el Parlacén. Estas son ahí. Es donde la gente parece ser que la está siguiendo y la está entendiendo aquí en este live, en donde ya el 74% de los panameños que están conectados aquí y también amigos extranjeros que están conectados, están reconociendo aquí que la corrupción es 74% culpa de los políticos corruptos que tenemos en Panamá.
Seguimos viendo aquí. Gracias por el apoyo al Yapi 62198272 para seguir trayendo la verdad que los medios tradicionales de Panamá te tratan de ocultar. Escucha esto. Soy de Miami. Ese es de lejos el puerto de cruceros más caro del mundo por pasajero. Además de eso, tomaron el lugar donde iba a estar nuestra tierra para la Marina y lo designaron como la Embajada de la República Popular China. El Canal de Panamá sostiene nuestra actual fortaleza económica y la seguridad nacional. Este hombre es de Indiana, un estado productor de maíz, de soja, de sorgo, de papas, de tomate, no sé, de mucha ganadería. Indiana, un estado productor, un estado bastante agrícola, ¿verdad? Indiana. Vamos a escuchar. Cuando el 40% del tráfico de contenedores con destino a los Estados Unidos depende de una sola vía fluvial, no podemos permitirnos aumentos unilaterales de peajes que eliminan la competencia y dejan a nuestros transportistas más pequeños. Eso es falso y la culpa de la decadencia de los transportistas es por culpa de las políticas basura que tenía Joe Biden y Kamala Harris. Eso es indiscutible. Ahora van a venir a limpiarse con nosotros. Eso es falso. Eso es excusa pobre y barata. Sí, porque el fracking, como hacían allá, extraer su petróleo por las medidas ambientales que tenía los Estados Unidos, porque todo es echarle la culpa a otro, menos a la porquería de gobierno que tuvieron con Joe Biden y Kamala Harris, que estaban con las energías eólicas y mientras estaban gastando toda su energía atacando y destruyendo con su política guerrerista, ahora van a decir los productores que efectivamente están perdiendo millones de dólares en producción, producto de las malas políticas del que ha hecho Estados Unidos en su propio país. Ahora sacando a los migrantes, que son la mano de obra que saca y que desgrana el maíz, ¿quién les va a trabajar a ellos? ¿Y cuánto, como lo vimos en el mensaje hace un rato, en el video, cuánto le cuesta transportar la mercancía del este de los Estados Unidos al oeste de los Estados Unidos en carretera o en avión? Más barato sale por barco, por supuesto, indiscutiblemente, por el Canal de Panamá. Y como hemos visto, el peaje no es que es más caro, sino que están buscando excusas para quitarnos el canal. Nuestros exportadores del Medio Oeste en apuros. Por ejemplo, en mi lugar de origen, Indiana, las empresas manufactureras y los agricultores dependen de rutas de envío consistentes y a precios razonables para mover maquinaria pesada, partes de automóviles y productos agrícolas como maíz y soja. Si el sistema de subastas de las autoridades del canal los excluye, habrá efectos en cadena. Mover los productos agrícolas que obtenemos del Medio Oeste a todo el mundo y a través del país. No solo nos enfocamos en el Canal de Panamá, sino también en unos 5 billones de dólares en bienes que entran y salen de los Estados Unidos aquí en la Comisión Marítima Federal. Así que, definitivamente, es una de nuestras principales preocupaciones. ¿Cree usted que los Estados Unidos deberían explorar una actualización más completa o protocolos complementarios a estos tratados de hace décadas? Esos tratados ya finalizaron. Definitivamente, creo que deberíamos apoyar la inversión de Estados Unidos. Y no tener un embajador durante tanto tiempo ha sido perjudicial para nosotros, especialmente en el caso que mencioné anteriormente, donde no teníamos un embajador y teníamos una empresa estadounidense que lo necesitaba. O sea, está hablando de un embajador en el Canal de Panamá, una figura estadounidense que esté monitoreando aquí en el Canal de Panamá bajo las órdenes del gobierno de los Estados Unidos, poner a un administrador estadounidense en la junta directiva del Canal de Panamá para regular las operaciones sería muy lamentable en el ámbito internacional, porque los otros países del mundo entero, ¿no? Tú estás enfocándote en China, pero los otros países del mundo no les va a gustar para nada que exista administración estadounidense en estos momentos. ¿No te has puesto a pensar en eso? ¿No te has puesto a pensar que no solamente China, Brasil, Argentina, Indonesia, Turquía, la India, Alemania, España, Francia, Inglaterra, crees que les va a gustar que el canal vuelva a ser por parte de los estadounidenses? ¿Tú crees que les conviene a ellos eso? ¿O solamente esto le conviene a Estados Unidos? ¿No te has puesto a pensar que Estados Unidos es un solo país y que el resto de los 200 y pico países del mundo no le conviene? No te has puesto a pensar en eso, ¿verdad? No te has puesto a pensar. Por lo tanto, sin embargo, podemos promover
la inversión estadounidense, especialmente en infraestructura. Ahí es donde China definitivamente nos está ganando con las nuevas rutas de la seda, donde ellos lo entienden. Gracias. Me dijeron... La nueva ruta de la seda. Este es todo el problema. El problema es la nueva ruta de la seda que está haciendo China, tratando de trazar nuevas rutas comerciales o antiguas rutas comerciales, cuando el florecimiento del comercio chino era la panacea del Oriente y del mundo global, ¿verdad? O sea, todo cabe cuando uno busca en la historia y recuerda que incluso en Europa se llega, mira, Europa a través de Cristóbal Colón, pues, y otros intentos que se hicieron, buscaron otras rutas comerciales. Si no fuera por la ambición del dinero, nunca hubieran descubierto América. ¿No te has puesto a pensar que desde desde épocas milenarias, el afán principal era por rutas comerciales, ya que el Imperio Otomano de Sulaimán el Magnífico no permitía que pasaran los barcos italianos, europeos, los húngaros, los austriacos, los alemanes, los teutones, los romanos, los bizantinos? No podían pasar porque Sulaimán el Magnífico en Turquía tenía bloqueada la ruta de la seda, cosa que obligó a que España, Portugal, Inglaterra, Francia fueran a buscar en las Américas o las Indias. Por eso le pusieron aquí a la gente, le pusieron indios. Esta es parte de la historia y siempre va originada por el interés del poder económico y el negocio, la inversión, el dinero, los dólares, siempre por dinero, razones incorrectas. Así es, así es. Vamos a seguir viendo aquí porque esta sí que es llamativa. Y están las redes sociales activas con estas informaciones que se están dando ahora. Escucha esta. Culpa al gobierno. Mi visita más reciente a Panamá tuve la oportunidad de reunirme con líderes de la Comisión del Canal para entender mejor sus esfuerzos, cómo están enfrentando los retos que enfrenta el canal. Estas conversaciones también pusieron de manifiesto otros retos importantes que resultan de las políticas marítimas del gobierno de Panamá, lo que complica la labor de la Comisión y genera preocupación sobre corrupción e influencia foránea. Por contraste, el sector marítimo de Panamá, incluyendo los puertos del país, los derechos acuáticos y el registro de buques, es jurisdicción absoluta del gobierno de Panamá. Si bien esta comisión opera independientemente bajo las leyes de los Estados Unidos, tanto la comisión como el gobierno de Panamá son considerados la misma cosa. Esto significa que estos retos, incluyendo la corrupción, la falta de transparencia o influencia foránea, tienen un impacto directo o indirecto en las operaciones y estabilidad a largo plazo del canal. Panamá se convirtió en miembro de la iniciativa Belt and Road y terminó sus relaciones diplomáticas con Taiwán. Las empresas chinas han podido conseguir contratos multimillonarios en Panamá. Muchos proyectos están directamente en el canal o en sus inmediaciones. En muchos casos no hubo pujas, se obviaron las normas laborales y el pueblo de Panamá está esperando aún para saber cuál es el beneficio. Es preocupante que muchas de estas compañías sean estatales y en muchos casos han sido designadas como vinculadas con el Ejército Popular de Liberación. Salvaguardar la independencia de la Comisión y enfrentar los retos que representa la injerencia gubernamental son esenciales para mantener la competitividad de Estados Unidos en la economía mundial. La junta directiva culpa al gobierno. El mundo al revés. Los señores de la junta directiva del canal se reunieron con los gringos y le dijeron que la culpa era del gobierno. Esto está peor que el cartel de los sapos. Escuchen esa vaina. Ellos no tienen la culpa. Es la política del gobierno de Mulino que les complica la labor. O sea, los muy sinvergüenzas y ratas de la junta directiva del canal de Panamá, vendidos a los Estados Unidos de Norteamérica. Vendidos. Y echando al agua a Mulino. Mulino, no tienes amigos. Mulino, a la hora de la llora. Ahí está usted viendo. Y gracias, en vivo, lo estamos viendo aquí. En vivo. Gracias por el apoyo también al canal. Y todo, de verdad, definitivamente es impresionante. Qué bárbaro. Qué bárbaro.
Gracias por el apoyo y también por el apoyo de verdad con el Yapi. Eso ayuda mucho a seguir trayéndoles a ustedes la verdad que los medios te ocultan. Esta es la verdad que los medios te están ocultando. Aquí en vivo en tu canal Reacciona You Know desde Panamá 507-6219-8272. El Yapi del You Know para tus reacciones y los comentarios. Ahí está. Mira los sapos que son los junta directiva del canal. ¡Qué vergüenza! Durante mi visita más reciente a Panamá tuve la oportunidad de reunirme con líderes de la comisión del canal para entender mejor sus esfuerzos, cómo están enfrentando los retos que enfrenta el canal. ¡Qué bárbaro! Estas conversaciones también pusieron de manifiesto otros retos importantes que resultan de las políticas marítimas del gobierno de Panamá, lo que complica la labor de la comisión y genera preocupación sobre corrupción e influencia foránea. Por contraste, el sector marítimo de Panamá, incluyendo los puertos del país, los derechos acuáticos y el registro de buques, es jurisdicción absoluta del gobierno de Panamá. Mira tú. Si bien esta comisión opera independientemente bajo las leyes de los Estados Unidos, tanto la comisión como el gobierno de Panamá. ¡Qué locura! Seguimos escuchando. Son considerados la misma cosa. Esto significa que estos retos, incluyendo la corrupción, la falta de transparencia o influencia foránea, tienen un impacto directo o indirecto en las operaciones y estabilidad a largo plazo del canal. Panamá se convirtió en miembro de la iniciativa Belt and Road y terminó sus relaciones diplomáticas con Taiwán. Las empresas chinas han podido conseguir contratos multimillonarios en Panamá. Muchos proyectos están directamente en el canal o en sus inmediaciones. En muchos casos no hubo pujas, se obviaron las normas laborales y el pueblo de Panamá está esperando aún para saber cuál es el beneficio. Es preocupante que muchas de estas compañías sean estatales y en muchos casos han sido designadas como vinculadas con el Ejército Popular de Liberación. Salvaguardar la independencia de la Comisión y enfrentar los retos que representa la injerencia gubernamental son esenciales para mantener la competitividad de Estados Unidos en la economía mundial. Durante mi visita más reciente a Panamá tuve... ¡Qué vergüenza cómo nos están trapeando, cómo se limpian panameños que supuestamente iban a defender el canal! Mira cómo se están comportando como tremendas puercas. No se lo mando a decir con nadie. Unas verdaderas puercas. Así se están comportando algunos funcionarios de este país. Unas puercas. No lo mando a decir con nadie. De verdad son los primeros que van a abandonar el país cuando empiecen a sentir los primeros bombazos, hermano. Los primeros bombazos y van a salir de aquí de Panamá. Gracias por darle me gusta. Gracias por todo el apoyo al canal con el Yapi 62198272. Y también está el super chat. El super chat también está ahí disponible para que puedas hablar y decir lo que quieras en libertad y en democracia. Tenemos otra, recién salida del horno. Escucha esto. En cuanto a las conversaciones del gobierno de los Estados Unidos y el Comando Sur con las autoridades del canal respecto a los niveles de seguridad que esperamos ver. Gracias, senadora. Primero que nada, yo no he sido militar activo por más de 30 años. Creo que la seguridad del canal siempre se ha entendido que debe ser brindada por Estados Unidos. Panamá no tiene una fuerza armada que pueda hacerlo. Y sería bueno ver que hubiera una formalización de este proceso de un modo u otro, porque no creo que esto esté incorporado en el tratado. Así que una formalización, por ejemplo, de un acuerdo de ciberseguridad. Hay que estar atentos a potenciales accidentes y no creo que dejar una puerta trasera para otras entidades, yo diría que esto no es aceptable, porque ¿qué se va a hacer? En algún momento esto va a conducir a una situación lamentable. En cuanto a las conversaciones del gobierno de los Estados Unidos y el Comando Sur con las autoridades del canal respecto a los niveles de seguridad que esperamos ver. Gracias, senadora. Primero. Niveles de seguridad. Lo que te dije. ¿Ves lo que te dije? ¿Ves lo que te dije? Yo te comenté y te lo dije hace unos minutos atrás
que ellos pueden fácilmente inventarse cualquier conflicto bélico o amenaza a la soberanía y a los intereses económicos de los Estados Unidos. Recuerdo, siempre te voy a recordar los intereses económicos y de seguridad de los Estados Unidos, no de Panamá. Por lo menos ellos te lo dicen en tu cara. A Estados Unidos no le interesa en lo absoluto los temas de Panamá. Le interesan sus intereses personales. Entonces, en ese sentido, ellos van a hacer lo que les da absolutamente la gana, con total intención, con la total intención de salir beneficiados. 100%, 100%, 100%. Y vamos a seguir escuchando. Canadá, yo no he sido militar activo por más de 30 años. Creo que la seguridad del canal siempre se ha entendido que debe ser brindada por Estados Unidos. Panamá no tiene una fuerza armada que pueda hacerlo. ¿No te has puesto a pensar, este señor, este impresentable que está hablando allí, no se ha puesto a pensar él que Panamá no ha necesitado en ningún momento? Ahora sí ahora sí con todo esto, sí está todo el mundo mirando al canal de Panamá. Pero antes no había ningún interés y ninguna intención en lo absoluto de ningún país del mundo de amenazar la soberanía o el canal de Panamá, porque Panamá tiene un contrato de neutralidad, un tratado de neutralidad pro mundi beneficio. Como Panamá es pro mundi beneficio, Panamá no tiene problema con nadie, todos los barcos pueden pasar, pero adivina qué, si esto pasa a manos de los Estados Unidos, ya Panamá se convierte automáticamente en un objetivo, incluso de Hamás de los palestinos. Escucha eso. ¿Lo ves? A eso me refiero. Y sería bueno ver que hubiera una formalización de este proceso de un modo u otro, porque no creo que esto esté incorporado en el tratado. Así que una formalización, por ejemplo, del acuerdo de ciberseguridad. Hay que estar atentos a potenciales accidentes y no creo que dejar una puerta trasera para otras entidades, yo diría que esto no es aceptable, porque ¿qué se va a hacer? En algún momento esto va a conducir a una situación lamentable. Está llamando al verguero este man. Nuevamente, insisto, nadie está allí para defender los intereses de Panamá. Una vez más queda demostrado que nadie está allí para defender los intereses de los panameños. Una verdadera lástima, una verdadera vergüenza lo que se está pasando en estos momentos, cuando pueden decir cualquier cosa ellos allá y nosotros nos están agarrando de pendejo como trapeador en este momento allá en los Estados Unidos. Una locura, una verdadera locura. Otro tema planteado en el Senado norteamericano fue la instalación de bases militares del Comando Sur en Panamá. Reitero, no hubo representación de nuestro país, lo que significó perder la oportunidad de rebatir las acusaciones. El embajador en Washington, nuestro representante en la ONU y la subadministradora del canal se negaron a participar. ¿Por qué? Porque se los iban a comer vivos. Ya ven, sigue viendo y escuchando aquí. En cuanto a las conversaciones del gobierno de los Estados Unidos y el Comando Sur con las autoridades del canal respecto a los niveles de seguridad que esperamos ver. Gracias, senadora. Primero que nada, yo no he sido militar activo por más de 30 años. Creo que la seguridad del canal siempre se ha entendido que debe ser brindada por Estados Unidos. Panamá no tiene una fuerza armada que pueda hacerlo. Con tanto conflicto que ha existido en los últimos años, y mira, la pandemia, porque siempre le digo pandemia, acuérdate esta palabra, pandemia, ¿verdad? Sí, allá, cuidado que no se caiga eso aquí.
con tanto escándalo y tanto problema, tantas guerras que han habido desde 1999 al año 2025, nunca ha habido una amenaza palpable y legal y legítima de que Panamá podría ser atacada. Ahora, con todo esto, por supuesto, todos los enemigos de Estados Unidos se convierten en enemigos de Panamá de nuevo, automáticamente. Volver a tener bases militares en Panamá. O sea, es que vienen con el paquete completo, señoras y señores. Señoras y señores, aquí Panamá no está en guerra con nadie. Panamá no está en guerra con nadie y las políticas y las actitudes y los comportamientos del gobierno de Panamá y el pésimo ministro de Relaciones Exteriores nos están llevando a que Panamá vuelva a ser colonia americana. ¿Cómo se fue cocinando todo? ¡Qué bárbaro! Y sería bueno ver que hubiera una formalización de este proceso de un modo u otro, porque no creo que esto esté incorporado en el tratado. Así que una formalización, por ejemplo, del acuerdo de ciberseguridad. Hay que estar atentos a potenciales accidentes y no creo que dejar una puerta trasera para otras entidades, yo diría que esto no es aceptable, porque ¿qué se va a hacer? En algún momento esto va a conducir a una situación lamentable. En cuanto a... ¿Se dan cuenta cómo insisten con esto? De que quieren asegurarse de que los intereses de los Estados Unidos no corran peligro, porque nuevamente no se trata de los intereses de Panamá, se trata de los intereses de los Estados Unidos. Bárbaro, bárbaro. ¿Qué más hay aquí? ¿Qué más hay aquí? Me gusta lo que estamos viendo ahora, ¿eh? Me gusta lo que está... Y vamos a ver aquí, vamos a ver, porque tenemos más noticias. Hoy es un día de mucha información y quería compartirlo con todos ustedes en estos momentos. Mira lo que dice este señor aquí. Si bien es cierto, no tenemos un ejército, todos nosotros estoy seguro que nos vamos a parar de frente, asegurarnos que el canal de Panamá no lo quite nadie. Y retomarlo. Va a tener que usar la fuerza, no hay otra manera que los panameños nos traten de quitar el canal de Panamá. Los panameños, si bien es cierto, no tenemos un ejército, todos nosotros estoy seguro que nos vamos a parar de frente, asegurarnos que el canal de Panamá no lo quite nadie. El canal de Panamá es de los panameños. Todos. Juan Alberto Arias Strunz, mira sus apellidos, presidente de la Cámara de Comercio. Rabiblanco a morir. Rabiblanco a morir, ¿eh? Mira lo que dice. Trump va a tener que tomar a la fuerza el canal de Panamá. ¿Están escuchando? ¿Están escuchando eso? Donald Trump va a tener que tomar a la fuerza el canal de Panamá, señoras y señores. Porque él los panameños, dice. Él no dice que él dice que los panameños vamos a defender el canal de Panamá. Vamos a escucharlo de nuevo. Nosotros estoy seguro que nos vamos a parar de frente, asegurarnos que el canal de Panamá no lo quite nadie. El canal de Panamá es de los panameños y pertenecerá a Panamá. Los panameños, si bien es cierto, no tenemos un ejército, todos nosotros estoy seguro que nos vamos a parar de frente, asegurarnos que el canal de Panamá no lo quite nadie. Y retomarlo. Va a tener que usar la fuerza, no hay otra manera que los panameños nos traten de quitar el canal de Panamá. Los panameños, si bien es cierto, no tenemos un ejército, todos nosotros estoy seguro que nos vamos a parar de frente, asegurarnos que el canal de Panamá no lo quite nadie. El canal de Panamá es de los panameños. Todos nosotros estoy seguro que nos vamos a parar de frente, asegurarnos que el canal de Panamá no lo quite nadie. El canal de Panamá es de los panameños y pertenecerá a Panamá. Los panameños, si bien es cierto, no tenemos un ejército, todos nosotros estoy seguro que nos vamos a parar de frente, asegurarnos que el canal de Panamá no lo quite nadie. Y retomarlo. Va a tener que usar la fuerza. Va a tener que usar la fuerza, son las palabras y declaraciones de este señor. Qué locura, qué bárbaro, qué nivel. Yo quiero saber si vas a defender. Ya voy a cambiar aquí. Diputado suplente como funcionario. Qué sabroso es cobrar sin trabajar. Bueno, ese es otro tema, pero vamos a hablar ahora después de eso. Fuerte tensión, sigue el debate en el Senado de los Estados Unidos. Escucha. Senator, and the bulk and the coal are probably the most affected by the draft restrictions that we have. The container ships and the passenger vessels have a much lighter draft. We talked extensively with the Canal Authority and also with the government of Panama on... Sería muy bueno que le pongan un poquito de traducción ahí, porque esa parte sí que no la entendí. Bueno, vamos a ver qué tenemos aquí. Gana 18,000 y 24,000 y el Estado le paga seguro privado. Señoras y señores. Hay aproximadamente 40.4 millones de dólares, de los cuales también se contrata un seguro médico para el personal. Me gustaría saber, en primera instancia,
¿qué aseguradora es y quiénes están cubiertos por este seguro médico, administrador? Todos los trabajadores temporales o permanentes del Canal de Panamá están amparados por el seguro médico. Acuérdense la manera así como de aburrimiento de estos señores para expresarse. Estas son la gente que hay que sacar y el pueblo panameño lo sabe. Pero echaron al agua a Mulino. Yo quiero ver la reacción de Mulino. La aseguradora para el seguro médico es MAFRE, el seguro médico que cubre a todos los trabajadores del Canal de Panamá. Ok, administrador, ¿cuántos recursos se van en seguros médicos específicamente de esos 40 millones? Aproximadamente 13. Ok, 13 millones. 18, creo. 18 millones en seguro médico para todo el personal de la ACP, que incluye también los prácticos, ¿correcto? Sí, por supuesto, el personal del canal. Es decir, un práctico que, bueno, existen varias escalas salariales, entre $20,000 de salario, 18,000, 10,000, $10,000. O sea, una persona que gana $18,000 en la ACP le paga seguro privado. ¿Es así? Así es. Incluyéndolo usted. Usted también está incluido en esta prima, administrador, ¿no? Sí, estoy incluido en la prima, cubre a todos los trabajadores permanentes. Mira, el puño aquí es una actitud, el puño aquí en la cara es una actitud de aburrimiento, de qué estoy haciendo aquí, de que estoy perdiendo mi tiempo aquí con este hijo de la cocinera, porque realmente yo estoy a otra altura, a otro nivel, una prepotencia y una arrogancia del administrador del Canal de Panamá, que a mí me gustaría, y a todos los panameños, porque no le preguntaste, los senadores no se han preguntado, Donald Trump no se ha preguntado realmente qué queremos los panameños. Si manda gente por aquí a hacer una encuesta, se va a sorprender. Los panameños queremos que quiten a esa junta directiva del Canal de Panamá. A estos apellidos superpoderosos es lo que queremos quitar. Pero en un mundo feliz eso pasaría. Pero en un mundo en el cual a Estados Unidos le vale un cacahuate, lo único que le importa, porque mira, lo único que le importa a ellos son sus propios intereses. Están viendo eso aquí. Es una locura. Es algo impresionante, impresentable, a toda medida. Vamos a seguir viendo aquí que tenemos más información. Más información en vivo y en tiempo real para todos ustedes en tu canal YouKnow. Verdaderamente, una locura, una verdadera locura. Este man está hablando en español, no lo sé, ¿qué dice aquí en español? Senator, and the bulk and the coal are probably the most affected by the draft. Luis Sola, o sea que él tiene apellido latino también, se llama Luis Sola. Y este es un embajador que es chino, este defiende a los chinos. Knowledge that you have. From the knowledge that I have on whether the Senator. Pueden decir lo que quieran. Los comentarios aquí están al son del día, ¿verdad? Lo que estamos viendo aquí es súper... siento la impotencia. Siento la impotencia y gracias nuevamente por el apoyo. El Yapi 62198272. También para comentarios y información que quieras compartir conmigo también. Muchas gracias. ¿Cómo te quedas si te digo que Nito trabaja en el gobierno? No, sí, por supuesto. Es que aquí está Nito Cortizo y Juan Carlos Varela envueltos, involucrados en esta maraña, ¿verdad? En esta maralla. Qué bárbaro. Una verdadera locura. Cómo el pueblo quiere ver justicia ya que nunca lo hay porque son los corruptos. Y yo te invito a que te suscribas al canal porque es necesario un canal diferente, un canal alternativo que te ponga la noticia que los medios TVN, Telemetro no te quieren poner. Aquí te estoy mostrando una realidad que no te muestran los medios tradicionales. Así que comparte el video, suscríbete y comenta, porque todos tienen derecho a opinar. Seguimos viendo más. Gracias por el apoyo, Juan, el Yapi, para seguir trayéndote la noticia. Eso ayuda mucho al canal para seguir mejorando la edición de los videos, el internet. Estoy pensando comprarme una nueva planta. Una planta porque los constantes apagones
que a lo mejor a ti no te pasarán, que me estás viendo en este video. No tienes los problemas que tengo yo, que tengo el problema de los constantes apagones debido a otra corrupción enorme que tenemos con Naturgy, con nombre y apellido. Las distribuidoras eléctricas hacen y deshacen en Panamá lo que les da la gana. Esto es increíble. Seguimos viendo la noticia del momento, esta reunión de último momento en el Senado, donde los panameños no tuvieron ni voz ni voto, como siempre. Como en la época de los tratados Hay-Bunau-Varila. ¿Te acuerdas? ¿Qué te enseñaron en la escuela? Los tratados Hay-Bunau-Varila. ¿Verdad? Es muy lamentable. Hay-Bunau-Varila, donde había un panameño ahí negociando qué cosa en el primer tratado del canal. Eso habría que llevárselo a los estadounidenses, que tienen su política y vuelven con su política del palo y la zanahoria, del garrote, de Teddy Roosevelt, el Caribe. Googlea, búscalo para que veas. No te lo puedo decir todo en este live. No acabaría nunca. Dice: Junta directiva culpa al gobierno. El gringo no se dejó marear. La junta directiva y el gobierno son la misma cosa. Hay corrupción y falta de transparencia en el canal de Panamá. Esta te la aplaudo. Búscate la tijerita ahí y tírala allá en la tina para que no se moje. Allá, hazlo allá en la tina para que no. La tijerita ahí, Gofi, dale. Ahí. Abajito. Eso. Seguimos. No se dejó marear. El gringo no se dejó marear. La junta directiva y el gobierno son la misma cosa. Hay corrupción y falta de transparencia en el canal de Panamá. El gringo no se dejó marear y está clarito. Dice que el gobierno y la junta directiva son la misma vaina. En el canal hay corrupción y falta de transparencia. Escucha esto, ahora sí estoy emocionado porque le pegaron a la que es. Ahora sí. Si bien esta comisión opera independientemente bajo las leyes de los Estados Unidos, tanto la comisión como el gobierno de Panamá son considerados la misma cosa. Esto significa que estos retos, incluyendo la corrupción, la falta de transparencia o influencia foránea, tienen un impacto directo o indirecto en las operaciones y estabilidad a largo plazo del canal. Ahora sí están hablando una vaina que es verdad, una vaina que es cierta, una vaina que es lo que ahora sí le pegaron. No es culpa de los panameños, no es culpa de los chinos, es la corrupción en Panamá, que ha hecho concesiones donde no había que hacer concesiones, donde le hemos regalado en bandeja de plata a los chinos. Si no hubiera sido los chinos, hubieran sido los reptilianos. Si no hubieran sido los reptilianos, hubieran sido los europeos, los rusos, los Anunnaki. Brother, esto no te lo dice Telemetro, TVN, la prensa no te lo dicen, porque estos medios tienen intereses en la junta directiva del canal. Abre los ojos, panameño, panameña de a pie. Mis videos van dirigidos para ti, no para la clase política. Es para que abra los ojos y te des cuenta de cuál es la realidad. Suscríbete en este momento. Dale me gusta en este momento a este video. Comparte este video y todos los videos que hacemos diariamente con mucho esfuerzo. Y gracias por el apoyo al Yapi 62198272. Claro que sí. Pero eso no es todo, Aprovechando que habían personas conectadas en este momento, te voy a mostrar algo. Y porque todo tiene que aprovecharse un momento para también decirlo, este es el canal oficial también, porque buscamos la plata de forma honesta y yo también tengo que retribuir un poquito, ganar. Aquí lo estás viendo. Camisetas con sus parches originales del Barcelona. Ahí está. Barcelona. Ahí está. Ahí está. La tela, buenísima calidad. Personalizadas como la mía que dice Hugo You Know. Aquí está. Personalizadas. Si no te gusta el Barcelona y te gusta el Real Madrid, tenemos camisetas también de Mbappé.
que lo viene haciendo bien, que le acaba de meter 3 goles al todopoderoso Valladolid, un equipo que ha ganado 25 Champions, ¿verdad? Ahí está Mbappé. Si quieres la de Mbappé también te puedo ofrecer un súper descuento porque vienes de este live. 6010-0444, lo voy a escribir de una vez aquí, para las camisetas. Para las camisetas, 6010-0444. Excelente precio para las camisetas. 6010-0444. Ese es el número para las camisetas. Dale me gusta, suscríbete, apoya al canal. El que me apoya con el Yapi, por supuesto, tiene un mejor descuento en las camisetas. Las mías no son como esas que tú compras allá en la peatonal, que se le sale el nombre. Esta yo me la he puesto como 25 veces. Y aquí está nítida, la calidad superior del You Know, como tiene que ser. Ahí está, de todas las que tú quieras, te las puedo ofrecer el You Know a continuación. Así que nada, gracias por el apoyo y seguimos con la información que tú necesitas saber. 6010-0444 para las camisetas. Barcelona, Real Madrid, Messi, Cristiano, lo que tú quieras. ¿Y cuándo te podrá? Jamás me pondré la de Mbappé. Jamás, Daniel. Jamás. Jamás. ¿Qué te pasa? Respétame. En fin, vámonos con esto. Si bien esta comisión opera independientemente bajo las leyes de los Estados Unidos, tanto la comisión como el gobierno de Panamá son considerados la misma cosa. Oye. Esto significa que estos retos, incluyendo la corrupción, la falta de transparencia o influencia foránea, tienen un impacto directo o indirecto en las operaciones y estabilidad a largo plazo del canal. Exactamente. Si bien esta comisión opera independientemente bajo las leyes de los Estados Unidos, tanto la comisión como el gobierno de Panamá son considerados la misma cosa. Esto significa que estos retos, incluyendo la corrupción, la falta de transparencia o influencia foránea, tienen un impacto directo o indirecto en las operaciones y estabilidad a largo plazo del canal. Si bien esta comisión opera independientemente bajo las leyes de los Estados Unidos, tanto la comisión como el gobierno de Panamá son considerados la misma cosa. Esto significa que estos retos, incluyendo la corrupción, la falta de transparencia o influencia foránea, tienen un impacto directo o indirecto en las operaciones y estabilidad a largo plazo del canal. Nosotros, los panameños, no vamos a permitir que cuando venga Marco Rubio se vaya de Panamá sin saber la realidad. Marco Rubio, tiene que venir a Panamá, al pueblo del Chorrillo, tiene que ir a Curundú, tiene que ir a Cañazas, tiene que ir a Tolé, al Viguí, tiene que ir a La Palma, tiene que ir a Ustupu, tiene que ir a Natá, a Penonomé, tiene que ir a Changuinola, tiene que preguntarle a la gente que está alrededor de la mina, aquí mismo en Panamá, a Samaria, ¿verdad? Allá en Panamá Norte, tiene que ir a las cumbres. Marco Rubio, pregúntele al pueblo panameño. ¿Qué piensa el pueblo panameño de su presidente José Raúl Mulino? Al pueblo panameño. Marco Rubio, consejo sano que te doy, brother. No pierdas tu tiempo hablando con estos pseudopolíticos panameños que supuestamente aman Panamá. No pierdas tu tiempo con eso, que ellos se venden y venden Panamá al mejor postor. Ellos son unos vendepatria. Vaya usted a hablar con la familia de Ascanio Arosemena. Marco Rubio, hable con los panameños de verdad, los que amamos este país, no estos que la venden. No pierda su tiempo hablando con Mulino, ni pierda su tiempo hablando con la junta directiva del canal. Hable con los hijos de la cocinera para que usted vea lo que le vamos a decir. Marco Rubio, aquí en Panamá. Usted se va a sorprender, Marco Rubio. Se va a sorprender aquí cuando usted sepa realmente lo que el panameño le va a decir. Porque el panameño de a pie le va a decir esa verdad que el gobierno de Mulino, de Nito Cortizo y de Varela no te dicen. Que jamás te van a decir. Nunca te van a comentar. Te vas a sorprender, Marco Rubio. De aquí van a salir con una buena tajada. Y como siempre, el perjudicado va a ser el panameño. El próximo video que voy a subir, escuchamos esto nuevamente. Si bien esta comisión opera independientemente bajo las leyes de los Estados Unidos, tanto la comisión como el gobierno de Panamá son considerados la misma cosa.
Así Esto es. significa que estos retos, incluyendo la corrupción, la falta de transparencia o influencia foránea, Sí. tienen un impacto directo o indirecto Totalmente. en las operaciones y estabilidad a largo plazo del canal. Totalmente se piensan limpiar las manos. No. Párame eso ahí. Párame eso ahí. Trataron, no hay ninguna mentira en su declaración. Aquí sí dijo la verdadera Verdosky, ahí la dijo. Y ahí está Donald Trump totalmente de acuerdo. O sea, si vamos a hablar de cosas legales y realmente Donald Trump quiere ganarse el corazón de los panameños, saca a los corruptos de Panamá. Tú lo puedes hacer, Trump. Hazlo. Tú sí puedes. Aquí los panameños, así como sacaron ustedes a Noriega, ustedes pueden sacar a los corruptos de Panamá. Ustedes lo pueden hacer. Porque los panameños, ellos se protegen. Ellos se protegen. Ellos se protegen entre ellos. Entre la justicia panameña, los diputados y el ejecutivo y las instituciones se protegen entre ellos. Los políticos, los grandes apellidos se protegen entre ellos. Ellos jamás van a hacerse una sanción porque caimán no come caimán, pantera no come pantera. ¿Entiendes? Entonces eso es lo que pasa. Pantera no come pantera, señores. Entonces, si alguien va a sacarlos a este poco de corruptos que tenemos en el poder, en la política, ¿verdad? Son ustedes los que lo pueden hacer. A ellos no les importa. No les importa lo que está pasando. Y por supuesto, se van a poner al mejor postor y van a venderse con tal de sacar a los chinitos, como dijo Molino. Xenófobo, falta de respeto totalmente. Las declaraciones desafortunadas de un presidente que en poco tiempo está perdiendo demasiada popularidad y sobre todo hay que decirlo, no mandó a nadie a proteger los intereses de los panameños, a nadie a defender los intereses del canal de Panamá. Si tanto dice que iba a defender este señor, si tanto dijo que iba a defender, porque mira lo que dice Juan Alberto Arias Strunz, presidente de la Cámara de Comercio. Escucha esto. Panamá, los panameños, si bien es cierto, no tenemos un ejército, todos nosotros estoy seguro que no vamos a parar de frente a asegurarnos que el canal de Panamá no lo quite nadie. ¿Y retomarlo? Va a tener que usar la fuerza, no hay otra manera que los panameños nos traten de quitar el canal de Panamá. Si tú quieres eso... Los panameños, si bien es cierto, no tenemos un ejército, todos nosotros estoy seguro que no vamos a parar de frente a asegurarnos que el canal de Panamá no lo quite nadie. ¿Por qué tú no te fuiste para allá, para el Senado, a decir así esa bravuconada a Juan Alberto Arias? ¿Por qué tú no fuiste allá al Senado a hablar eso? ¿Por qué desde Panamá pareces venezolano? No tenemos miedo, no tenemos miedo y estás en Panamá. Lárgate para tu país a decirle a Maduro en su cara, no te tengo miedo, Maduro. Te comportas como un venezolano. Ah, ¿no te gusta lo que digo? Ah, ¿no te gusta la manera como habla el Juno? Bueno, no pierdas tu tiempo entonces. Porque alguien te tiene que decir la verdad en tu cara. Si eres tan machito y tan valiente, ¿por qué no fuiste al Senado a defender los intereses del canal de Panamá? Porque tú tienes el poder, tú tienes la plata para eso. Seguimos, tenemos la información aquí, tenemos más información, señores. Estamos en vivo, señoras y señores, estamos en vivo. Para debatir sobre el canal interoceánico. Escucha esto. Desde Estados Unidos insisten en la retórica de supuestas tarifas injustas y presuntos riesgos a la seguridad nacional estadounidense por la presencia de empresas chinas cerca de la ruta. Advirtieron de que podrían imponer sanciones a barcos panameños en caso de que la gestión del canal resulte desfavorable para sus intereses. La FMC continuará monitoreando las prácticas de fijación de precios del canal y considerará revisiones amplias del sector marítimo de Panamá. La FMC tiene autoridad para imponer remedios significativos, incluyendo multas y restricciones sobre buques de bandera panameña que entren en puertos de Estados Unidos. En conclusión, el canal de Panamá es vital para nuestra economía, con más del 75% de su tráfico destinado a nuestros puertos. Salvaguardar la independencia de la ACP y abordar los desafíos planteados por el gobierno general son esenciales para mantener la competitividad de Estados Unidos en una economía global.
Estados Unidos teme que en caso de guerra, por ejemplo, otras potencias extranjeras pueden ejercer presiones para que se gesten planes contra la soberanía estadounidense. Indican que tal Vamos a ver como si se mañana, maneja vamos a ver si el mañana, canal, vamos a ver. resulta conveniente para Washington. Todo ello de cara a la visita del secretario de Estado Marco Rubio a Panamá, sumado a las ya anunciadas amenazas de Donald Trump de querer recuperar el control de la vía. Esto pese a estar administrado por manos panameñas desde 1999. En este contexto, el expresidente Martín Torrijos llamó a la unidad nacional frente a lo que cataloga como Martín una campaña Torrijos. de desinformación Vamos a sobre escuchar el canal de nuevamente a Panamá. Martín Asimismo, Torrijos aseguró que el país no hablando de necesita defender nadie el canal de Panamá. Martín Torrijos, han demostrado ser expertos el en muñeco que transformar un pasea, eje Martín obsoleto Torrijos. en un eje Nada más y clave nada del menos. comercio mundial. Cada 5 años No aparece. saben de nuestra lucha, que no saben de los tratados Torrijos-Carter, ni mucho menos del Tratado de Neutralidad, y para eso tenemos que estar preparados y repitiendo la verdad. Panamá es soberano, nos lo ganamos con sacrificio, con esfuerzo, ya no hay bases militares, se acabó el tiempo de la presencia extranjera, no necesitamos quien nos venga a enseñar a manejar nuestro canal, somos expertos, logramos sacar un canal que estaba obsoleto cuando lo recibimos, ampliarlo, y yo estoy seguro que el próximo paso, que debe estar muy cerca, estaremos hablando del próximo canal y cómo este canal, que ya está al 80% de uso, puede convertirse nuevamente en el centro de un montón de operaciones del comercio mundial. Y el abogado y analista político. Qué bonito habla Martín Torrijos, pero acuérdense que tiene a la subsecretaria que es su sobrina, ¿no? Su sobrina está ahí, su prima, está ahí administrando el canal y no fue a frentear hoy. Añade que evidencia lo desfavorable y costoso que le sería a Estados Unidos transportar la mercancía por vía terrestre, sumado a la falta de trabajadores por las deportaciones masivas de migrantes. Estados Unidos ahora argumenta que esos son precios inalcanzables, así dice que en las palabras de Falso. Trump se deja sentir, Falso. como hace una superlativa forma de decir que los precios son exorbitantes, pero si nosotros analizamos el costo que podría tener para los Estados Unidos el traslado por la vía terrestre desde la producción págalo pa' ver. del este de Estados Unidos, de la costa este hacia la costa del oeste, el valor del tránsito de las mercancías en sus carreteras y sus trenes sería muy alto, sin contar que ahora que están expulsando a los migrantes, pues no habrían estibadores para cargar, operadores de maquinaria para mover las grúas y colocar los contenedores. Correcto. En realidad, la existencia del Canal de Panamá en las condiciones que están son muy benéficas para el comercio norteamericano. Les puede significar mucha ganancia transportar por esa vía. Otro foco de tensión por Ya es el de Groenlandia lo que siguen, pero sí quería ver a ustedes en vivo para que ustedes vean que mundialmente el tema del momento es el canal de Panamá a nivel mundial. ¿Y qué está haciendo nuestro gobierno? Nada. Bien, gracias a usted. ¿Qué está haciendo el presidente de la República actualmente? José Raúl Mulino, ¿dónde estás? Tienes que defender el canal. Javier Martínez Sacha, ¿dónde estás? Que no te veo, mi rey. ¿Qué estás haciendo, Javier Martínez? Nada, nada. No estás haciendo absolutamente nada, mi rey. Nada. No vemos nada por parte de nuestros políticos que supuestamente están por defender los intereses de Panamá. Eso no se ve. No se ve. La corrupción imperante. Y por eso me gusta este video. Quería compartirlo con ustedes para que ustedes vean, ¿no? Hugo, ¿despertaste? ¿Cómo así? Tengo más de 1 hora en este live. Gracias por el apoyo. Gracias por los me gusta. No, Chris Marcus, no sé qué estás hablando. Él está apoyando la tendencia globalista woke. ¿No ves que está con los Soros? Chris, deja de escribir cosas que no estás diciendo las cosas como son. Por favor, despierta tú, mi hermano. Él nos está llevando al mundo, el wokeismo, al globalismo de los Soros. Él viene de la reunión en Davos, Suiza, con Bill Gates, que es un perdedor, con Soros, que es otro perdedor. ¿Viste dónde estaba Elon Musk? ¿Dónde estaba Zuckerberg? ¿Dónde estaba el de TikTok? ¿Dónde estaba los de Amazon, Bezos? ¿Qué pasa, mi hermano? Abra los ojos.
Abra los ojos, entiéndalo. Deje de comer CNN, Fox, Telemundo, BBC. Deja de comerte eso todos los días. Creyéndole a TVN, creyéndole a Telemetro. Basta ya. Abran los ojos, hombre. Despierte, pueblo panameño. Despierte. Despertemos. Abramos los ojos. ¿Qué dice aquí? ¿Quién dice algo? Nadie dice nada. Pero con esta de verdad, yo no me puedo quedar tranquilo con esta que hizo, esta que hace Zulay. Me gusta porque con esta vamos a ir analizándolo. Mira, el gobierno, escucha esto, el gobierno y la autoridad del canal desperdiciaron la oportunidad de exponer su punto de vista ante el mundo al rechazar la invitación, porque lo invitaron, del Senado de los Estados Unidos, del Senado, este evento cubierto por cadenas internacionales como Fox News, Newsmax, CNN y NBC. Obviamente son los que controlan la narrativa, ellos van allá a ellos. Era el escenario ideal para desmentir las graves acusaciones que pesan sobre nuestro país. Me sorprende que teniendo supuestamente la razón y todas las pruebas necesarias, ¿verdad?, la subdirectora del canal haya decidido no asistir. Pero eso no es todo. Nuestro embajador en Washington, o sea, para que no diga que es porque está muy lejos, nuestro embajador en Washington y representantes de las Naciones Unidas tampoco fueron. O sea, ellos están allá. Alemán está allá y no fueron. Esto es muy lamentable. Muy lamentable. Repito, el señor Alfaro, Eloy Alfaro, que nos representa ante las naciones, es nuestro embajador. Eloy Alfaro es nuestro embajador, habla inglés. Y José Miguel Alemán, panameñista, amiguísimo de Mireya Moscoso, habla inglés también. Los dos hablan muy bien el inglés. ¿Y por qué no fueron? Si están ahí mismito. Los funcionarios de Mulino y la subadministradora del canal evitan asistir a la audiencia del Senado. Me resulta sumamente curioso que los señores José Miguel Alemán y Eloy Alfaro, el primer representante de Panamá en Washington y el segundo representante de Panamá ante Naciones Unidas, además de la subdirectora del canal, que gana un salario de $17,000 al mes, y repito esto, $17,000 al mes gana, ¿verdad?, la subdirectora de asuntos del canal, prima de Martín Torrijos, no hayan asistido a la audiencia del Senado. Es una vergüenza que se la pasen tirando la piedra desde por acá, pero cuando están frenteando nadie va. Una vez más los rabiblancos están demostrando que no van a defender un carajo el canal de Panamá. Que la gente del Suntra, que los Toribios, que nuestros pueblos originarios Novebuglé son los que van a poner los muertos. Que los trabajadores de la construcción, los obreros, los que barren en la calle, los que limpian, los empleados públicos son los que van a tener que poner la sangre. Porque estos rabiblancos cobardes no van a ir a frentear a los gringos que no se andan con vaina. Porque si Panamá está tranquila, ellos nos inventan cualquier verguero para entonces quitarnos el canal de Panamá. Me gusta hablar como los panameños hablamos en la calle, porque soy hijo de la cocinera y a mí no me avergüenza. Alguno por ahí se puso bravo y me dice a mí que deja de estar diciendo hijo de la cocinera porque te denigran. Yo me siento muy orgulloso de ser hijo de la cocinera y no me arrepiento, y lo digo siempre y siempre lo voy a decir, a mucha honra, lo digo. Porque si para ser tan valiente como estos cobardes que tenemos aquí, yo prefiero seguir siendo así como estoy. Qué vergüenza. Qué vergüenza, señores. Este gringo no se dejó. Agárrate. Si bien esta comisión opera independientemente bajo las leyes de los Estados Unidos, tanto la comisión como el gobierno de Panamá son considerados la misma cosa. La misma mierda. Esto significa que estos retos, incluyendo la corrupción, la falta de transparencia o influencia foránea, tienen un impacto directo o indirecto en las operaciones y estabilidad a largo plazo del canal.
Si bien esta comisión escuchando. opera independientemente bajo las leyes de los Estados Unidos, tanto la comisión como el gobierno de Panamá son considerados la misma cosa. Esto significa que estos retos, incluyendo la corrupción, la falta de transparencia o influencia foránea, tienen un impacto directo o indirecto en las operaciones y estabilidad a largo plazo del canal. Increíble las declaraciones de este señor que se ha vuelto realmente el conocedor, el máximo conocedor de Panamá, del canal de Panamá, de los temas de Panamá, de los asuntos de Panamá a nivel estadounidense. Este hombre sabe más y nuevamente, vergonzoso, lamentable que Panamá no llevó representación, tanto que por aquí los diputados independientes, por ahí el director, el presidente de la Cámara de Comercio, el presidente de la República, que no entiendo por dónde anda la cabeza de Mulino, que hoy había una importantísima oportunidad que se desaprovechó para que me venga a decir qué cosa, para que me salga con estas complacencias como esta que está aquí, como este comentario. Es una empresa conocida mundialmente, una empresa americana, 100% espero, ¿no? Que no me salga un chino por ahí. Xenofobia al 100% y falta de respeto a la comunidad china, 100%. El problema no es China, brother. Mulino, deja de estar echándole la culpa a otras personas. El problema es la corrupción que está enquistada en el poder. En todos los órganos del Estado está la corrupción enquistada. Yo sé que esta es la parte que le molesta a los políticos y a los gobiernos, pero toda la corrupción está enquistada en el poder. Lo dijo el mismo gringo, lo acaba de decir. Vergonzoso. Lamentable. Verdaderamente. Y ahora echarle la culpa a los chinos. Qué fácil, ¿ah? Echarle la culpa a los chinos es muy fácil ahora. Bárbaro. Qué vergüenza. De verdad, mucha vergüenza. Gracias por todo el apoyo. 6219-8272 al Yapi. Muy lamentable lo que estamos viviendo ahorita mismo los panameños. Gracias por el apoyo al Yapi también. Y nuevamente, el pueblo no se equivocó. 841 votos. 74% coincide que la culpa es la corrupción de los políticos. ¿Quién tiene la culpa del tema del canal de Panamá? La corrupción. La corrupción de los políticos. La desesperación de Trump, 17%. Y los chinos, un 7%. El pueblo manda. 844 votos. El pueblo manda. El pueblo lo sabe. El pueblo lo sabe. Y también Mulino sabe que él no hubiera ganado las elecciones si no hubiera sido por el apoyo de Ricardo Martinelli. Ese es otro tema. Mulino no es Martinelli y lo ha demostrado desde el día 1. Una vergüenza. Lamentablemente. Lamentablemente. Porque ni siquiera con la gente que te apoyó y tú la apoyas. Ahora, ¿qué se puede esperar de nosotros los panameños que no votamos por ti? Increíble. Lamentable. Qué chiste, los palmeros ahí aplaudiendo. Aplaudiendo los palmeros. Aplaudiendo los palmeros aquí en tu canal. Una vergüenza. Yo la verdad no sé ni qué pensar. De verdad estamos desprotegidos. A nosotros nadie nos está defendiendo. Y aquí lo están diciendo públicamente, ¿eh? Públicamente. Si bien esta comisión opera independientemente bajo las leyes de los Estados Unidos, tanto la comisión como el gobierno de Panamá son considerados la misma cosa. Esto significa que estos retos incluyen... Ahí tenemos problemas técnicos, ustedes no se preocupen. Incluyendo la corrupción, la falta de transparencia o influencia foránea, tienen un impacto directo o indirecto en las operaciones y estabilidad a largo plazo del canal. Si bien esta comisión opera independientemente bajo las leyes de los Estados Unidos, tanto la comisión como el gobierno de Panamá son considerados la misma cosa. Son la misma porquería. Vamos a hablar claro. No quiso decirlo, pero yo sí lo digo. Ahí está. Esto es lo que se está dando en el momento. Vamos a ver con qué cara, cómo van a salir a frentear, cómo van a salir a defender
defender lo indefendible, porque aquí se la pasan defendiendo a estos grupos, ¿verdad? Vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa aquí, porque todos los panameños estamos muy pendientes de cómo el gobierno de Panamá va a entregarle en bandeja de plata lo que es de todos los panameños. Se lo entregó a los chinos y ahora se lo va a entregar a los gringos. Con esa me despido, con esta reflexión. Vamos a ver si de aquí en la noche pasa algo. Ya saben, si están interesados en nuestros productos, nuestras camisetas, 6010-0444. Ahí me escribes para darte la de Mbappé y la de Lamine Yamal y la que tú quieras. Vamos a estar muy pendientes de más contenido y por supuesto grandes descuentos en los productos que vendemos en la tienda. Vamos a ver qué pasa y si salen más noticias, pendientes al próximo en vivo que vamos a hacer aquí en tu canal YouKnow. Nos despedimos por el momento, pero seguiremos pendientes de la noticia aquí en tu canal. Que dice aquí, bueno, ahora viene Marco Rubio. Vamos a ver qué pasa, porque mañana es el año nuevo chino. Mañana es el año nuevo chino, ¿verdad? Mañana se celebra el año nuevo chino y al día siguiente viene Marco Rubio para Panamá. Vamos a ver. Dale, me escribes al WhatsApp 6010-0444 para más información. Nos vemos en el próximo video. YouKnow, bendiciones. Los amo, los quiero mucho. Gracias por el apoyo.